Las cuentas de la luz podrían bajar en cerca de un 20% tras el proceso de licitación del suministro eléctrico que llevó a cabo el gobierno, pero también tenemos una irrupción bastante importante, más allá de lo que usted podría haberse imaginado años atrás, de las energías renovables no convencionales. Y para conversar más sobre este tema nos acompaña el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, Carlos Finat. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Claudio, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estaba detallando varias de las cosas, por supuesto que partimos con lo que le podría afectar al bolsillo de cada uno de los chilenos. De aquí a 5 años más, dicen algunos, pero es un plazo bastante razonable en esa materia. Pero hablemos de las energías renovables no convencionales. Estamos hablando de la energía eólica, la energía solar, por ejemplo, como para poner en contacto a la gente, y tienen un 52% de la licitación. ¿Cuáles son las causas de este éxito? A ver, también conviene mencionar de que esto es un segundo paso después que en la licitación anterior el 100%, claro, una licitación de menor tamaño fue llevado por las energías renovables no convencionales. Y finalmente esto ocurre debido a que las energías renovables no convencionales son la mejor oferta económica que se presentó a la licitación. Y esa es la razón, no hay otra, es simplemente que fueron la oferta más eficiente desde el punto de vista de precio. Ahora, yo le estaba preguntando antes de entrar a la entrevista respecto a la imagen que existía anteriormente y cuando estábamos con toda la problemática de Hydro Aysén, ¿verdad? Donde por un lado se presentaba como que esa era la solución, la construcción de centrales hidroeléctricas para contrarrestar la baja de capacidad de generación eléctrica en el país, ¿cierto? Con lo que implica con sus efectos económicos. Y por otro lado se criticaba a las organizaciones ambientalistas porque las energías renovables no convencionales, que eran su bandera de lucha, no eran capaces de sostener una matriz, ni siquiera la que ya sabemos ahora y los hechos están demostrando podrían ser capaces de sostener. Claro, este es un proceso que viene ya, como usted dice, de una cantidad de años importante. Efectivamente, hubo un periodo en el cual los países que desarrollaron esta tecnología estaban pagando subsidios a las energías renovables no convencionales, lo que hacía que los precios de esta energía en el mercado fueran ficticios, porque en realidad el productor de estas tecnologías se situaba su precio más bien pensando en maximizar su beneficio desde el punto de vista de capturar ese subsidio. Pero con la crisis que ocurrió en España, ¿verdad?, y por un sinceramiento del mercado, esa situación definitivamente desapareció. Y hoy día tenemos muchos mercados que están exigiendo que las energías renovables sean eficientes para poder incorporarse. Y en ese sentido Chile ha sido pionero. En Chile no ha habido subsidio alguno para las energías renovables no convencionales y por lo tanto en todas las oportunidades en que la RNC se han presentado, su precio ha reflejado un precio de mercado. Lo que sí ha cambiado en el mercado local de manera muy importante y en gran parte ha sido labor de este gobierno, ¿verdad?, ha sido eliminar una serie de barreras que venían de la historia, ¿verdad?, del sistema eléctrico. Nuestro sistema eléctrico fue un sistema en el cual originalmente teníamos carbón, tenía gran electricidad, ¿verdad?, posteriormente llegó el gas natural y las reglas estaban pensadas para esa generación, que de alguna manera venían a ser obstáculos. Y lo ejemplifico esto, ¿verdad?, en la posibilidad de que las energías renovables pudieran ofrecer, como se puede hacer hoy día, por bloques horarios, donde pueden ser lo más eficientes posible. Bloques de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 6 a 11 de la noche, después hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces, en esas condiciones, compitiendo en una cancha razonablemente nivelada, las energías renovables no convencionales son la mejor alternativa. Ahora, yo daba el inicio de cómo se miraban hace 10 años, quizás 8 años, las energías renovables no convencionales, pero sin embargo, al momento de la licitación, un poco antes e incluso después cuando se anuncian, se mantienen dudas respecto a la seguridad que podrían ofrecer. En respuesta, por ejemplo, tengo aquí anotado al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que es don Andrés Romero, que señala que el sistema eléctrico chileno gasta hasta un 30% de fuentes eólicas y solares. Eso es sin inversiones adicionales, al día de hoy. Eso efectivamente, y ese resultado se obtuvo como una parte de un estudio que se hizo hace casi un año, en el cual participaron todas las organizaciones gremiales del sector, ¿verdad?, académico y consultores. Por lo tanto, es un resultado que yo creo que tiene un consenso de que efectivamente es así. Las energías renovables no están solamente, si quisiera decir, en el ámbito solar y eólico. Hay otras, ¿verdad? Está la biomasa, la energía solar de concentración que tiene almacenamiento y por lo tanto puede operar 24 horas. Está la mini hidroelectricidad y en el futuro, ¿verdad?, vamos a ver seguramente la energía de los mares que va a estar llegando. O sea, en definitiva, aquí lo más importante es que esto se vea como una cartera, un portafolio de distintas fuentes de generación. Y eso queda muy en evidencia en esta última licitación, en que vimos una gran cantidad de ofertas de generadores de energías renovables no convencionales que ofrecieron durante las 24 horas del día. Entonces, eso significa que ellos están integrando diferentes formas de generación
para poder cubrir las 24 horas. Ahora, ¿eso significa que con esta licitación vamos a tener un 15%, de acuerdo a lo que se ha señalado, de inyección de renovables no convencionales en la matriz? No, ¿Y comparado con un 5% que tenemos ahora? No. A ver, la inyección hoy día de energías renovables no convencionales, tomando en cuenta solar, eólica, mini hidro y biomasa, equivale al 11% de la generación total del país, hoy día. Al día de hoy. Al día de hoy. Esa cifra del mes pasado, 11,99. Si proyectamos esto al año 2021-2022, en los cuales vamos a tener más demanda, por lo tanto, se va a ver diluido, ¿verdad?, la generación que ya está, pero tomando en cuenta la generación que hay que construir para esta licitación y la generación que se está construyendo para las licitaciones anteriores, nuestra estimación, y te digo de una forma bastante conservadora, es que se va a superar el 20% de participación. Es decir, la meta de la ley, que estaba puesta según la ley para el año 2025... Que era la ley 2025. La 2025, ¿verdad?, se va a cumplir el año 2020, que era la pretensión inicial de Acera. Todo el planteamiento que hizo Acera en su momento, a contar del año 2010, era que Chile podía aspirar razonablemente, en forma económica, eficientemente, a tener un 20% de RNC al año 2020. Claro, un 20% de energías renovables no convencionales en la matriz. En la matriz, así es. Ahora, en relación a la diversificación que usted explicaba, se va a dar con el uso de este tipo de energías, otras energías renovables no necesariamente no convencionales, como la hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Explica el éxito de empresas como Endesa que supieron leer el escenario que se veía con esta licitación? A ver, lo que ocurrió el día de ayer, yo creo que hay que analizarlo a la luz no de una situación, ¿verdad?, una fotografía particular, sino que es parte de un proceso de transición, en el cual nuestra lectura es que es un proceso de transición a un 100% de energías renovables, renovables, en general convencional y no convencional, que creemos que es factible tenerlo para el año 2050. Y eso obedece a las fuerzas internacionales, ¿verdad?, la gran cantidad de inversión que está ocurriendo en este sector. Lejos son el sector que más inversión en investigación y desarrollo trae, y por lo tanto todo eso anuncia que las energías renovables no convencionales van a ser más baratas y más eficientes. Entonces, en esa lectura, claramente hoy día, y con los resultados de la última licitación, no presentarse, ¿verdad?, con una matriz, con un portafolio de generación, ¿verdad?, como probablemente lo hizo Endesa, que ganó, ¿verdad?, el 47% de la licitación, probablemente no es la estrategia comercial más adecuada. Insistir, ¿verdad?, en ofertas con base solamente en combustibles fósiles o en generación hidroeléctrica convencional probablemente no es la mejor aproximación. Este es un proceso de cambio en el cual nosotros esperaríamos que toda la industria, incluyendo generadores, los que llamamos hoy día convencionales o incumbentes, ¿verdad?, más el sector renovable, vaya atendiendo, como ya lo han hecho grandes empresas. Enel, ¿verdad?, a nivel internacional anunció que no va a construir más centrales de tipo termoeléctrico, ¿verdad? O a carbón. Bueno, es que puede ser a gas también. A gas también, claro. Entonces, esa es la tendencia que se ve hoy día, y no es una tendencia, no es una moda, es una tendencia en la cual la racionalidad técnico-económica y además el tema del cambio climático, ¿verdad?, que es un tema no menor, finalmente es un tema económico, ¿verdad? Se puede llevar al tema económico. Y evidente. Y evidente, ¿verdad? Es lo que está indicando en todo el mundo. Así que esa es la lectura que nosotros creemos que hay que hacer. O sea, cualquier empresa que no haya leído de esa forma, como ocurrió con algunas tradicionales operando en Chile, se equivocó. No solamente porque los costos son impagables, no se imaginaron que iban a bajar los costos de esta manera, o sea que las otras empresas iban a tener la posibilidad de ofrecer los costos que se ofrecieron acá en esta licitación, y por lo tanto eso explica el por qué no hayan... a la luz de los hechos es una buena explicación, y además quisiera agregar de que esto es algo que no podríamos esperar que haya llegado a un mínimo, sino que la presión competitiva del sector de energías renovables no convencionales va a continuar. Y podríamos esperar, ¿verdad?, que esa presión se mantenga o sea creciente para las próximas licitaciones que están anunciadas para mediados del año próximo, ¿verdad?, y los años siguientes. Ahora, dentro de ese tema y a propósito de lo que podemos expresar o esperar en el corto plazo, ¿qué pasa con las energías renovables como la hidroeléctrica, que todavía tienen una muy mala publicidad derivada desde el tema que discutimos con Hidroaicén, pero que hay grupos ambientalistas que defienden los medios ambientes y que afectan al medio ambiente? ¿Qué pasa con esa y la incorporación a la matriz? ¿Cómo van a ir sumando o van a ser definitivamente reemplazadas por estas no convencionales? A ver, como proyectos también. No creo que se pueda proyectar, ¿verdad?, que deban ser reemplazadas. Yo creo que más bien la pregunta es de qué manera se pueden identificar proyectos hidroeléctricos que sean efectivamente sustentables. Claramente, el proyecto Hidroaicén no era un proyecto sustentable y recibió un rechazo transversal, y finalmente, si hubiera sido económicamente tan atractivo el proyecto, tal vez se habría llevado adelante. Y finalmente vemos que el proyecto, ¿verdad?, está hoy día detenido.
Entonces, la pregunta es qué aprendizaje se pueden sacar de esa situación para poder pretender y aprovechar los recursos que tiene Chile en el sector hidroeléctrico, ¿verdad? Pensando en una generación hidroeléctrica, tal vez no de gran tamaño, como era el proyecto que hablábamos, cientos, tal vez algunos cientos de megawatts, pero que pueda convivir, ¿verdad?, con los intereses de las comunidades, que no tenga un impacto irreversible en el medio ambiente, ¿verdad?, y que por lo tanto finalmente permita que Chile mantenga un portafolio de distintas fuentes de generación, que es la única forma de dar seguridad de suministro en el largo plazo. Don Carlos Finat, de la Asociación Chilena de Energías Renovables, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tener esta oportunidad de discutir estos temas tan importantes para el desarrollo del país. Así es.